Alejandro Russo, bienvenidos, bienvenidas a esta videocolumna semanal en el canal del amigo Jesús Escobar, que hoy tiene que ver con el tema de la pobreza y la desigualdad. Se titula Pobres porque quieren, un ensayo, un libro urgente contra el mito meritocrático y la desigualdad. Y empieza con una cita que es de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades. Lo habrán reconocido, cita de Karl Marx, pero también consigna histórica del movimiento socialista desde el siglo XVIII con los utópicos, retomada por los científicos Marx, Engels, en la crítica del programa de Gotha, 1875. Pobres porque quieren, mitos de la desigualdad y la meritocracia es el título del más reciente trabajo de Máximo Jaramillo Molina, sociólogo de la Universidad de Guadalajara, activista, especialistas en temas de desigualdad, pobreza, desarrollo y mitologías. Sí, mitos, narrativas, ficciones e instrumentalizaciones de parte del poder, de las élites y de sus personeros y dinastías acerca del orden social que les beneficia y sobre cómo mantenerlo ad libitum, o sea, al infinito, mediante la clásica estrategia del divide y vencerás y la mentira meritocrática. Al dar el título a esta columna, adjetivé el sustantivo ensayo con la palabra urgente, un ensayo urgente, en referencia al hecho de que a estas alturas de la historia, pasado ya un cuarto de este siglo XXI en México y en el mundo, la cuestión de la desigualdad demanda una actuación rápida. Gente, ya ha pasado más de una década, por ejemplo, del surgimiento de movimientos sociales contra la desigualdad y la extrema concentración de la riqueza y del poder, como fueron Occupy Wall Street, que tenía la consigna de somos el 99%, señalando que el 1% es el que detentaba toda la riqueza del planeta, básicamente, o la gran mayoría de los ingresos, o los patrimonios, los recursos naturales, recursos de poder mediáticos, ¿no? También. O el 15M de Madrid, los indignados en España, que a la postre fueron un detonador, componente en el origen del partido de izquierda Podemos. Igualmente, más de 10 años han transcurrido desde la publicación del Capital en el siglo XXI, obra que fue de circulación e influencia mundial del economista francés Thomas Piketty sobre desigualdades, haciendo énfasis en esa historia mundial de la desigualdad y los problemas que acarrea a cualquier economía, pero también hace 10 años fue el informe de Oxfam, Desigualdad extrema en México, concentración del poder económico y político, escrito por el economista mexicano y ex subgobernador del Banco de México con López Obrador, 2019-2022, Gerardo Esquivel, por mencionar solo unos cuantos ejemplos. Sin embargo, salvo contadas excepciones e intentos, la reducción de las desigualdades todavía no ha sido adoptada como prioridad política por la mayoría de los gobiernos del mundo y ni como bandera ética de lucha por la ciudadanía, digamos, en la gran mayoría de los países, ¿no? En esta línea, el ensayo de Máximo Jaramillo es fruto de años de investigación, campo, trabajos, vivencias, incidencias, por ejemplo, a partir de un proyecto de divulgación, Felino y Justiciero, que se llama Gatitos contra la Desigualdad, e invita a la reflexión y al cambio. Esta iniciativa, a través de memes y gatos inteligentes, pero junto con el propio libro, que contiene argumentos y datos rigurosos, sólidos, contundentes, científicos, pues, desde varias trincheras de las redes, de la academia, realizan una labor, digamos así, de deconstrucción, de debunking, dicen en inglés, de desenmascaramiento de las narrativas que legitiman la llamada meritocracia, la desigualdad, las reproducen en la economía, en lo social, con todo tipo de artimañas y argumentos falaces, como el de que quien es pobre lo es porque quiere, ¿no? Lo hacen, ¿cómo lo hacen? Lo hacen con respecto de las mentalidades, las creencias y las ideologías, o sea, son libros
y materiales que deconstruyen ya estas ideologías que están obnubiladas, cegadas por décadas de hegemonía neoliberal y están electrocutadas por crisis recurrentes, las mentalidades y este tipo de discurso. Pero también lo hacen respecto de las estructuras sociales, es decir, se deconstruye, se argumenta sobre el tema de la clase social, el género, la raza, las razones geopolíticas también de la desigualdad entre países y respecto de las causas económicas, el sistema fiscal, el financiero, el de salud, la educación, el sistema de pensiones, el bienestar en general y sus derivados son narrados de diferente manera y según la narrativa hegemónica, neoliberal, meritocrática, que en el fondo es clasista y excluyente, pues todos estos temas no existen, ¿no? O sea, no hay problemas fiscales, no hay discriminación de género, no hay racismo, cada país y cada sector social en el país tiene todo para poderse desarrollar como los demás y entonces depende solo de la flojera individual, por así decirlo, o de que le faltaron estudios a la persona, ¿no? Básicamente son mentiras y gracias a este libro del Pobres porque quieren, que deconstruye el mito, finalmente volvemos a oír o a leer palabras y frases necesarias y ya casi olvidadas. Por ejemplo, volvemos a hablar de clases sociales, sino es que de lucha de clases como tal. Volvemos a hablar de estructuras económicas y de poder, del impuesto sobre las herencias y el gran capital, de la redistribución de riqueza, del ingreso universal, de la igualdad, de los derechos, del universalismo, de la gratuidad, la recaudación progresiva, la responsabilidad colectiva o compartida, bien común, la reforma fiscal, vivienda social y popular y tantas palabras, frases más que verbalizan el anhelo por un mundo más justo, que a otras personas podrían horrorizarlas, pero que estamos del lado de quien quisiera más bien luchar para que se haga realidad. El texto trabaja 7 mitos principales, ¿no? Y el análisis de cada uno revela múltiples narrativas tóxicas entrelazadas, confusas, falaces, que se derivan en una de la otra, ¿no? Y que como individuos, como sociedad, muchas veces ya las consideramos naturales, correctas, justas, aunque en realidad no lo son. Los mitos, ¿no? Que deconstruye el libro. Uno, ¿no? Los pobres son pobres porque quieren, es el eje central. Hemos creído que el puro esfuerzo individual, sintetizado en la ideología del echaleganismo neoliberal, sería suficiente para conseguir el éxito, que el éxito está al alcance de todos con tan solo desearlo. Y sea lo que esto signifique como éxito, quizás el económico, financiero, de poder, el éxito de estatus, en el consumo y así sucesivamente. Pero resulta que no. La pobreza no es una falla personal, no depende como tal de la voluntad o de la pereza, sino principalmente de una acumulación de factores y jerarquías estructurales, sociales, históricas que estratifican y segregan a grupos y personas más que favorecer el ascenso generalizado y progresivo del conjunto y de cada cual. Es decir, en México la movilidad social es muy escasa. Entonces sucede que el origen se torna destino, el origen social. Además, Jaramillo demuestra avispadamente que el problema de la pobreza es un problema de desigualdad, que se tienden también a excluir. La pobreza es una cosa y desigualdad es otra. En parte es cierto, pero no son campos separados como comúnmente se cree. Una puede depender mucho de la otra. Y también se demuestra que sociedades muy desiguales sumergen a su población en la angustia, también en una pobreza más extrema o en la percepción de dolor, de humillación contra cierta parte de la población y nunca serán sociedades que van a candidatearse, a postularse para ser sociedades desarrolladas, desarrollo pleno, con derechos humanos, seguridad humana, todos los factores más deseables como la paz. El discurso de la meritocracia es falso y paradójico.
Anécdotas legendarias, por ejemplo, sobre estos presuntos casos de éxito que parece que están al alcance de todos, ¿no? Y historias ficcionales de emprendedurismo y resiliencia nos hacen creer que pocas personas, como Carlos Slim o Ricardo Salinas Pliego, merecen poseer más bienes, riqueza que la mitad del resto del país. Esto va en contra de la evidencia científica y las estadísticas, pero si el dado, bien trabajado, por cierto, mata el relato, entonces la realidad es que no podemos olvidar el componente social, histórico de los resultados de nuestras propias vidas, aunque los concibamos como un esfuerzo individual, que dependen de todo un conjunto comunitario, social, histórico acumulado, ¿no? Y citando esto al autor del libro propiamente, que no podemos ni pensar que simplemente esfuerzo y talento son variables claves para el éxito y la posición de los individuos en la jerarquía social. Pueden existir, sí sirven. Sin embargo, mucho más lo determina en México, sobre todo, en países desiguales y sin ascenso social, la posición en que se nace, ¿no? El mito 2 nos cuenta que cualquiera puede ser millonario y bueno, pues tampoco es cierto. La valoración de lo que constituye el talento, además, es social, coyuntural, histórica, dictada por una serie de percepciones e imposiciones dirigidas por medios de comunicación y élites político-económicas que en las democracias liberales se han sustituido a las aristocracias de antaño, aunque siguen justificando sus privilegios y riquezas insultantes con retóricas, excusas que encubren en muchos casos la ilegitimidad de lo acumulado generación tras generación. Hay un ejemplo que Máximo cita el autor en varias entrevistas, ¿no? Pues Lionel Messi, ¿no? Jugador argentino, campeón del mundo, hubiese nacido en el siglo XIX, probablemente su talento futbolístico, que luego fue fruto también de cierta formación, aprendizaje, una configuración social, genética, si quieres, pero de muchos factores, pues, pero en el siglo XVIII, XIX, eso no valdría nada socialmente. Entonces el talento sí es una construcción también. El tercer mito dice que el problema, cito, no es el patriarcado ni el racismo, sino el clasismo. Y este es un mito. Vamos, dice, en México no hay racismo, solo clasismo, eventualmente. Pero somos un pueblo solidario con los indígenas y mestizo, que también es otro mito. Esto se traduce en la sistemática negación de que en el país existen el racismo y el patriarcado, es decir, un sistema de dominación, dos sistemas, sobre grupos sociales, étnicos o géneros, construidos o inventados como inferiores o atrasados, y también una discriminación del género femenino como tal, que desemboca en actos machistas y en una estructura social tal determinada, ¿no? Bueno, en cambio, sabemos, nacer mujer, morena e indígena, entre hombres blancos, que también es el título de un párrafo del propio libro, sí hace la diferencia y mucho, no por cuestiones de clase o económicas, sino por estructuras enraizadas que perpetran desigualdades interseccionales, se le dice, o sea, que se superponen. Ser mujer, el género, ¿no? Ser a lo mejor afrodescendiente, eh, y a lo mejor con otras características de diversidad, ¿no? Preferencias sexuales o discapacidades, etcétera, se superponen para reforzar desigualdades que de por sí existen, ¿no? Solo por el propio género, por ejemplo. El cuarto mito que dice, nos cuenta que la educación te va a sacar de pobre, que más educación implicará más riqueza, así, consecuencial. Pero otra vez se reproduce en ciertos lugares comunes con base en supuestos parciales, o sea, son hipótesis pero sesgadas sobre la igualdad de oportunidades que todos tendríamos y la formación de capacidades, ¿no? Si bien, desde luego, la educación es un factor muy importante, puede contribuir, hay que hacer hincapié, sin embargo, en la igualdad de resultados y el fomento a la concreción de estas capacidades sin discriminaciones ni bloqueos sociales, culturales y económicos
como los que tenemos. Entonces hacen bastante utópico hablar de igualdad de oportunidades y de formación de capacidades si no le agregamos que debe de haber un resultado en igualdad efectivo entre grupos sociales, géneros, etcétera. Lo anterior exige una política pública integral que vaya más allá del necesario apoyo financiero y que vayan, reme en contra de las desigualdades de acceso, permanencia y calidad, hasta regional, y para ciertas personas también hay centros educativos mejores o no, públicos y privados. Entonces, al crear condiciones menos desiguales también en esto y en la calidad del sistema educativo público y gratuito en todos sus niveles, bueno, ahí sí, si no hay esto, que es lo que falta todavía, este sistema acaba siendo elitista. Evalúa básicamente capacidades, además, para poder progresar y llegar a la universidad, al posgrado, etcétera, se evalúan capacidades que de por sí contienen cierto tipo de conocimientos, competencias que refuerzan las discriminaciones. Proceden de un sistema de evaluación también basado justo en decisiones tomadas históricamente por las mismas élites, que deciden quién pasa o no, o según qué criterios y competencias se valoran en el sistema escolar, que además de por sí es excluyente, incluyendo la universidad pública, lamentablemente, en la actualidad, la UNAM y muchas, todas las otras, finalmente siguen becando, teniendo, digamos, matrículas que provienen de un porcentaje pequeño de la población, que claro, no es el mismo sector social probablemente que las universidades privadas de las más caras, y sin embargo constituyen todavía una minoría de minorías dentro del universo enorme todavía de los jóvenes y las jóvenes en México. Vamos al 5, que es el mito que afirma que los jóvenes prefieren no tener viviendas propias. eh, y aquí está otro libro que hay que buscarlo, ¿no? También El país sin techo, se llama. No tienen viviendas propias porque ya cambiaron sus valores. O sea, ya no quieren, también. Está sin techo porque quieren, ¿no? O bien, son más irresponsables que antes, las nuevas generaciones, ¿no? Siempre dicen que no tienen valores y que son más irresponsables. Son falsedades en realidad, como tal, ¿no? Y prefieren gastarse la plata en cafecitos nice y viajes al exterior. Son otras mitologías. En cambio, el despojo al trabajo, o sea, esta es la realidad, ¿no? El bajo salario, condiciones laborales precarias, eh, otras formas de violencias que bien conocemos en la sociedad mexicana, no solo, la gentrificación, la falta de una política de vivienda social, la especulación inmobiliaria, ¿no? El cártel inmobiliario, Ciudad de México, ¿no? Un gran ejemplo, pero casi todas las ciudades tienen su pequeño cártel inmobiliario, ¿no? El encarecimiento de las rentas y del valor inflado de las casas en los centros urbanos, ¿no? El exceso de construcción que trata de valorizar este, este cierto tipo de vivienda que sería popular, pero ya no es popular por eso. El descontrol incluso de plataformas, Airbnb, entre otras, pintan un cuadro mucho más dramático y complejo, sistémico, contra el cual la buena voluntad y el esfuerzo individual pueden hacer muy poco. Este mito me recuerda también de cerca, ¿no? Los discursos también falaces sobre los mal llamados ninis, que según la visión hegemónica serían jóvenes que no trabajan ni estudian porque no quieren, que son flojos, así que deciden no salir de su casa, no construir o comprar una propia y no hacer familia y quedarse con los papás. Nada más que esto es un estigma injusto. Eh, y entonces, para la generalidad y totalidad de las personas jóvenes, es claro que no vale. Y muchos no pueden conseguir empleo bien remunerado, simplemente así, o digno, y no acceden a la universidad o a la prepa. Y además, según los datos disponibles, en su mayoría son mujeres y madres jóvenes a las que se les encarga, ¿no? El cuidado familiar de varias generaciones, niños y ancianos. La mayoría de los ninis son las ninis, y claro, no hay que usar ese término porque no es propiamente por voluntad propia,
sino por todo un sistema que también les encarga el cuidado a las mujeres jóvenes, incluso dentro de la repartición, digamos, división del trabajo familiar. Eh, el mito 6 se encarga de estigmatizar a quienes son beneficiarios de algún programa social, es decir, a la mayoría de la población realmente, especialmente a los más vulnerables. Se resume en que habría una suerte de vicio de la dependencia porque los programas sociales hacen floja a la gente, o se lo gastan en productos que no son, etcétera, ¿no? Que estadísticamente estas son mentiras, o salen los medios por un caso, o construyen incluso casos para armar la nota sobre cómo se gastan los programas sociales y que los jóvenes no lo valoran, cuando en realidad en el 99% de los casos eso no sucede, en cambio, muy valorados, apreciados y han sacado de la pobreza a millones de personas. Y eso lo reitera, por ejemplo, con sus verborreas, groserías, racismos, clasismos, el expresidente Vicente Fox, ¿no? Verdadero líder de opinión, distópico también, ¿no? Que vive en un país paralelo. Por ejemplo, en mi país de origen, Italia, pese al progresivo desmantelamiento de ciertos elementos del welfare state, ¿no? Del estado del bienestar, siguen vigentes sin ningún problema, estigma, muchos programas sociales, estatales, regionales, municipales incluso, junto con un sistema único y universal de salud, educación pública, pensiones, desempleo. Es algo que en México, una de las economías más grandes del mundo, podría implementarse en un periodo presidencial. Nada del otro mundo y bastante distante de los beneficios y derechos que, pese a todo, todavía hoy tienen los países nórdicos, por ejemplo. Pero de todas formas, fue gracias a este conjunto de sistemas y apoyos focalizados, no condicionados, algunos universales, por ejemplo, estoy hablando de Italia otra vez, que por ejemplo yo pude llevar a cabo mis estudios en una muy buena, pero relativamente cara y hasta elitista universidad, intercambio a México en 2000-2001, y con programas sociales mi mamá pudo, después de dejar de trabajar muchos años, por ejemplo, volver a entrar al mercado laboral en un puesto del sector público municipal, adecuado a sus condiciones, actualizándose con conocimientos más tecnológicos digitales y finalmente alcanzó el derecho al trabajo, que está en el artículo 1 de la Constitución italiana. Es una república fundada en el trabajo y a una pensión digna, la cual ahora puede vivir tranquilamente. Esta allá sigue siendo vitalicia, como la pensión, ¿no? Es un pequeño salario, pero suficiente, garantizado por el Estado y no solo privatizado, como sucede aquí, que se basa en el mercado, en las afores particulares y que tiene una fecha de caducidad de 15 años si decides que te paguen en cuotas, ¿no? El séptimo mito refiere que los pobres no pagan impuestos, cuando también esto no es cierto y más bien vivimos en un régimen de profunda injusticia fiscal y redistributiva, que mucha gente piense lo contrario. Una especie, estamos en un paraíso fiscal encubierto, sobre todo para quien más dinero tienen o cierto tipo de inversión, en donde la recaudación es carente y altamente regresiva. No se cobra nada a las grandes herencias y fortunas, muy poco a grandes ganancias financieras y propiedades de cierto nivel. No se cobra a la especulación, a ciertas inversiones, a la minería y a los capitales acumulados e inertes. Entonces, prima la, digamos, elusión fiscal legal, o sea, la posibilidad para quien tiene cierto conocimiento, contadores, abogados, grandes empresas, de no pagar impuestos legalmente o con, digamos, mecanismos que cada vez se están restringiendo, pero sí están, e incluso la evasión, que ya es ilegal, es violar la ley, ¿no? Y entonces violar el pacto social. Pese a la tímida reforma fiscal de Peña Nieto y a las mejoras en la inteligencia financiera y capacidades del SAT y de la recaudación en general en el sexenio de AMLO, los más ricos siguen pagando proporcionalmente mucho menos. La carga recae en los más pobres y la clase media, cada vez más delgada y en peligro de decadencia. Entonces, ¿cómo lo abogamos en otros espacios, columnas? O, por ejemplo, una que escribí hace unos meses que era por un pacto fiscal solidario. Son urgentes en reformas cabales, ¿no? A fondo, con vistas
a los chantajes arancelarios de Trump, a las venideras presiones presupuestarias internas, al poder ampliar programas, al construir un estado del bienestar, que es lo que se ha prometido, ¿no? Los últimos años, que está todavía en entredicho. Y sobre todo para garantizar permanencia y expansión de todo ese sistema y de un verdadero justo Estado que redistribuya, ¿no? Entonces, hace falta, por tanto, un nuevo pacto fiscal solidario e intergeneracional para la sostenibilidad hacendaria, infraestructural, a partir de las zonas más desfavorecidas en el pasado en el país y en el contexto de escenarios adversos, y a través de la reducción de toda violencia estructural, pobrezas, desigualdades. De paso, esto llevaría a la reducción de otras violencias más, como resultado probable de una atención a las causas, pero recargada, justiciera y más radical. Jaramillo nos ofrece perspectivas de futuro y de reforma, ambiciosas y realistas a la vez. El libro culmina con una serie de propuestas factibles, inspiraciones políticas y de lucha colectiva, también urgente, para dialogar y salirnos de la caja, entendiendo el contraste a la desigualdad como una misión civilizatoria y humanista, social, ética comunitaria, ¿no? Se relanza, entre otras iluminaciones del libro, la idea de una reforma fiscal progresiva, en donde pagan más los que más tienen, y sobre todo la de un ingreso universal que pueda liberar potenciales humanos y dignidad para todas y todos. Una sociedad, dice, que asegura el mínimo necesario para una vida adecuada y digna, reconociendo que la riqueza, que hoy se concentra mucho, cada vez más además, en pocas manos, es un output, un resultado indeseable de un esquema injusto. Esa concentración. Pobres porque quieren nos insta a desmoronar, a desmontar las narrativas justificativas y abusivas que pretenden legitimar la apropiación dispar y excesiva del producto y de la plusvalía socialmente generadas, así como hacerle frente desde las aulas, el periodismo, las plazas, las redes y la política pública. Y mucho, mucho puede hacer en este campo, pero tienen que combatir poderes fácticos y su propia mentalidad, a veces limitada, ¿no? Esto transversalmente a muchos partidos políticos, y entonces tienen que combatir también la propaganda que nos vende como panacea la competencia, la meritocracia, el asumir riesgos, el emprendedurismo, la resiliencia y toda esa larga serie de mentiras que siempre premian a los mismos notorios de la cúspide y los mismos de siempre, ¿no? Muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos en la siguiente. Un abrazo.